Tenemos con nosotros esto. Di conmigo, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Hoy recibiré la palabra de Dios. Mi mente está abierta Mi mente está abierta y el corazón receptivo. y el corazón receptivo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Pues hay algo que creo que el Señor me dio para su pueblo. Ayer, como sabéis, convocamos el viernes ayuno y oración. Y bueno, estuvimos aquí, muy pocos, pero estuvimos. Estuvimos muy pocos hermanos. En verdad, es difícil pagar el precio, pero vale la pena. Me dejo llevar por lo que dice nuestro pastor, todo es mentira. Y a veces decimos que somos y que queremos, pero en verdad no lo queremos. Somos de Cristo, sí. Lo queremos, sí. Pero no lo demostramos. Y hay una historia que os voy a contar en esta mañana, que es una historia que el Señor, pues, la escuché en Argentina, nos la contó un hermano ahí en Argentina compartiendo. Y también hay una película sobre los moravos. ¿Cuántos conocen la historia de los moravos? Muy pocos, ¿no? Los moravos son nuestros hermanos antepasados. Estos hermanos vivían en la República Checa, que como sabemos es un país que está situado en el norte de Europa y tiene vecinos pues a Polonia, Austria, Alemania y una gran parte de Eslovaquia, ¿no? Y dice la historia de estos hermanos, de los moravos, que un joven conde que se llamaba Sinzerdorf, un joven rico, un día decidió dejarlo todo por Cristo. Y empezaron a tener reuniones en su palacio. Por supuesto que venían gente en aquella época, en el año 1700, venía gente que estaban perseguidos por los alemanes, y este conde joven los recibía en su casa. Y empezaron a orar, 4, 5, 10 personas, pero la cuestión es que la oración de ellos se ha convertido en una oración que dura hasta hoy día. Es decir, la iglesia de los moravos todavía existe hoy por hoy. Y cuenta la historia que en una de estas reuniones que los moravos tenían juntamente con este conde, orando 24 horas al día, se levantaron dos jóvenes, uno de 20 años y el otro de 22 años. Se levantaron estos dos jóvenes llenos del Espíritu Santo y llenos de Dios, y se levantaron en medio de la reunión y dijeron: hermanos, Dios nos está enviando a llevar el Evangelio a la isla de San Tomás. La isla de San Tomás en aquella época era una isla llevada por los portugueses donde había esclavos.
en la isla en la sala donde se reunían, se hizo un escándalo tremendo porque al decir la palabra Isla San Tomás, toda la iglesia empezó a escandalizarle. Las madres de los niños empezaron a decirles, ¿pero estáis locos? ¿Pero vosotros os estáis dando cuenta de lo que estáis diciendo, que queréis ir a la isla de San Tomás? ¿Vosotros sabéis lo que es esto? Bueno, hubo un escándalo terrible en medio de la congregación. Esta isla era pertenencia de los portugueses y era una isla donde los portugueses traían a los esclavos negros para obligarlos a trabajar y después los vendían a los ingleses, a los alemanes y en Estados Unidos. Es decir, era una isla pequeña donde los portugueses preparaban los esclavos para su venta. La iglesia los preguntó a los dos jóvenes que escucharon la voz de Dios, ¿estáis seguros de lo que queréis hacer? Y estos dos jóvenes llenos del Espíritu Santo han dicho, sí, estamos seguros. ¿Y cómo lo vais a hacer? Preguntaban la iglesia a estos dos niños, prácticamente 20 años. Y ellos dijeron, el Espíritu Santo nos ha dado la estrategia. ¿Cómo? Sí, el Espíritu del Señor, mientras que estábamos orando, nos ha dado la estrategia de entrar en esta isla. Ya lo digo por delante para cortar la historia, dicen los historiadores que esta isla tenía en aquella época un hombre muy malvado que no recibía nada de religión, nada de Dios y nada que tenía que ver con algo de fe cristiana. Obviamente no quería saber nada. Este hombre era un rompecabezas, pegaba a los esclavos, los maltrataba. Pero en un momento dado ellos dijeron, tenemos la estrategia. Y todo el mundo con la boca abierta, bueno, y estáis locos, pero ¿qué estrategia? A ver, ¿cómo vais a hacer? Y ellos dijeron, mirad, nos venderemos a nosotros mismos como esclavos para llevar el evangelio a los esclavos. ¿Cómo? Sí, nos venderemos nosotros mismos como esclavos para llevar el evangelio a los esclavos. Y por acortar la historia, estos jóvenes vendieron todas sus posesiones y compraron un billete a la esclavitud. Y cuando los familiares los despedían, los preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué queréis ir a la isla de San Tomás? Y la película es brutal. Yo me puse la película para verla en Argentina y os ruego luego buscar, investigar. Es brutal la película. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué queréis ir a ir? En final, ¿por qué? Todo el mundo les preguntaban por qué. Y ellos respondieron una frase que hoy día es famosa en el internet y es famosa de los moravos, que dice así, para que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. ¿Cómo? Para que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento en la cruz. Ya podemos plegar e irnos a casa. Decimos que somos cristianos, pero no hacemos nada. No lo recompensamos con lo que Él ha hecho en la cruz. Y estos dos niños se dan cuenta de que en verdad vale la pena venderse como esclavos a predicar el evangelio a otros esclavos. Y me vienen en la cabeza muchos hombres del Señor en la Biblia y en nuestro país, en Rumanía, Wurmbrand, un hombre que sufrió por el evangelio. Quiero preguntaros algo en esta mañana. ¿Qué pudo impulsar
a estos dos niños que tenían delante de ellos quizás un futuro prometedor, arriesgar y sacrificar su vida para el Evangelio. O te pregunto mejor de otra manera. ¿Qué impulsaban a los martirios para morir en aquellas arenas juntamente con los leones? ¿Qué les impulsaban? Son historias verdaderas. Hoy día estás dispuesto a morir por Cristo. Somos cristianos. Es una vergüenza que digamos, somos cristianos. La palabra cristiano tiene un nombre muy pesado. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por Cristo? ¿Qué impulsó a aquellos hermanos que vi otro día un vídeo que desmontaron su coche y empezaron a esconder Biblia debajo de los asientos, en los asientos debajo del coche, para llevar Biblia en la República China, donde las Biblias están prohibidas, arriesgando sus vidas? ¿Qué les impulsó? Seguramente si estos hermanos moravos o esta gente que empezó a llevar Biblias a la República China estarían descubiertos, estarían torturados, encarcelados y muertos. Siempre pienso, ¿qué llevó a los antiguos cristianos para que los comunistas les pongan pistolas en la cabeza y decir, sí, amo a Cristo, me puedes matar? O para que el machete musulmán les corte la cabeza por decir, amo a Cristo. ¿Qué les lleva a la gente a esto? Pues os digo, la respuesta es una deuda de amor. Los que decimos que somos cristianos tenemos una deuda con y para Él. Porque si Él pagó un precio en la cruz por nuestras vidas, nosotros no tenemos derecho en vivir como nos da la gana. Amén. Somos cristianos. Qué vergüenza que hoy día todo el mundo se proclama cristiano. Qué vergüenza que hoy día un cristiano puede hacer lo que le complace a su carne y no lo que le complace a su espíritu. Amén. Vivimos esto, hermanos. Vamos a leer alguna frase en la mayor carta de amor que nos fue dada para la humanidad, que es la Biblia. Muchos igual las tenemos en casa para adorno o para que se llene de polvo, o quizás la tenemos en casa como algo que nos da suerte. Amén, pero la Biblia es para leerla. Y voy a estar leyendo varios versículos. Si quieres abrir tu Biblia, voy a ir rápido, ¿vale? Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión. Segunda de Pedro 1:1 dice: Simón Pedro, siervo de Jesucristo y apóstol de Jesús, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas 1 dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados a santificación en Dios Padre y que son protegidos por Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora pregunto, ¿cuál es la palabra común que he estado leyendo? La palabra común es siervo. Pablo, siervo.
Judas siervo, Santiago siervo, Pedro siervo, Juan siervo, pudiéndose haber descrito así como líder, pudiéndose así descrito como yo qué sé cuántos nombres hoy día hay en la iglesia. Tantos nombres, ellos se describen como siervos. No hay otra cosa que siervo. Así es. No hay misioneros, no hay... son siervos. Pero algo que me voló la cabeza ayer y la palabra siervo en sí era en sí un secreto incómodo. La palabra siervo, tengo la Biblia, ayer estaba estudiando, hasta las 9 estuve aquí. Hay una Biblia que es la traducción original del griego al español. Y hay algo que me llama la atención, que en la Biblia de la traducción original no existe la palabra siervo. La palabra siervo es traducida del griego, que es doulos. Y el sustantivo griego doulos se refiere a una persona que está en una relación obligatoria con su dueño. Los teólogos dicen que en griego existen 5 palabras que se puede traducir como siervo, pero doulos no. Las antiguas escrituras griegas, la palabra doulos no estaba traducida como siervo. Jamás se debería traducir así, por lo que la única traducción de siervo es esclavo. ¿Cómo? Sí, eran esclavos de Jesucristo. Y en nuestras Biblias tradicionales, Reina Valera, aparece la palabra siervo y yo me puse a investigar por qué traducieron así. Es simple, para que en aquella época no utilizasen la Biblia para hacer tráfico de personas. ¿Por qué? Porque utilizaban la Biblia para traficar con esclavos. Entonces, quizás es esto porque ellos cambiaron la palabra esclavo por siervo. Pero yo digo, y he pensado ayer, y esto me voló la cabeza, pero Señor, si tu palabra dice que si alguien cambia una coma, será anatema, ¿por qué estos hombres que se dicen que son hombres de Dios cambian el significado de esclavo a siervo? A mí personalmente algo de razón tenían que han cambiado esto, pero no deberían cambiarlo, porque mira, siervo y esclavo tienen muchas diferencias, pero tienen también cosas en común. Mira, ¿sabéis cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? El siervo se contrata y el esclavo se posee. Esto es muy elevado. ¿Cómo? El siervo lo contratas, lo pagas, pero el esclavo se posee. Y los apóstoles se describieron esclavos de Jesucristo porque eran poseídos por Él. Y hombres poseídos por Jesucristo, hombres que vivían sus vidas como si no les pertenecían. Hay estos hombres hoy en día, cristianos, somos cristianos. Hay hoy día estos hombres llamados cristianos que nuestras vidas no nos pertenecen, que somos esclavos de Él. Qué vergüenza que nos llamamos a veces cristianos. El dinero no les pertenecía, el tiempo no les pertenecía. Era todo de Él, porque eran sus esclavos. Hombres esclavos de Jesús. ¿Sabéis cómo hoy día se llaman los que somos esclavos de Jesús? Los de dentro, no los de fuera. Nos llaman de radicales, nos llaman de locos,
nos llaman de fanáticos porque lo amamos a Él. Porque decimos blanco, blanco, negro, negro, no existe el color intermedio, el gris. Porque creemos con todo nuestro corazón que si no somos radicales en Él y por Él, nos iremos todos al infierno. Amén. No podemos jugar a dos bandos. Amén. Porque hoy día pintarnos la cara de Real Madrid y Barcelona y tener un conjunto y pagar 200 euros por la camiseta es ser un buen fan de Real Madrid. Pero decir que no podemos tocar cosas impuras y vender alcohol, siendo hijos de Dios, somos radicales. ¿En qué mundo vivimos? El llamamiento de Jesús, siempre lo decimos, es muy radical. Y en el llamamiento de Jesús no hay comodidad, es decir, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Estos hombres de la Biblia quisieron ser reconocidos como esclavos por amor. Eran esclavos por amor. Quiero decirte lo que es un esclavo por amor, ya que el pastor Mark lo ha explicado un poquito. Hoy día la iglesia se ha fascinado por luces, sonidos, por tantas cosas, versículos de la Biblia en la pared, imágenes, un montón de luces, por hacer en medio de la congregación circos. Ahora yo os pregunto, la primera iglesia, la iglesia antigua, ¿será que tenían cruces y nombres en la pared y versículos? ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde nos vamos a ir? No, si es que, ¿qué es de malo tener esto? Pero si ellos no lo tuvieron, ¿por qué vamos a tenerlo nosotros? Dios está teniendo paciencia porque Él quiere que se levante una generación, yo creo, lo dice la Biblia, de esclavos por amor. Tú y yo tenemos que ser esclavos por amor. No esclavos porque queremos el cielo, no por las promesas que nos da, no porque, no, esclavos porque Él murió por nosotros. Yo no estoy aquí porque quiero el cielo, ni tampoco lo que nos promete en el cielo, calles de oro, ríos cristalinos, querubines. No, estamos aquí porque le queremos dar gracia a Él, porque un día murió en nuestro sitio. Amén. Lo que voy a leer ahora es algo que está en Deuteronomio 15. Abre tu Biblia. Deuteronomio 15 es algo que nos va a hacer entender todo de lo que estoy hablando. Dice así, Deuteronomio 15, del 12 en adelante. Dice así: si se vende a ti tu hermano, hebreo o hebrea, te servirá 6 años, y el 7º le dejarás libre. Y cuando lo dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abstendrás generosamente dándole de tus ovejas, de tu era y de tu lugar. Le darás todo aquello con que el Señor te haya bendecido. Te acordarás de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso yo te mando esto hoy. Dice el versículo 16, pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti, a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horodarás su oreja contra la puerta, y será tu esclavo para siempre. Así también harás con tu criada, no te parezca duro cuando la dejes libre. Pues por la amistad del costo de un jornalero te habrá servido 6 años, y el Señor tu Dios te bendecirá en todo cuanto hagas.
Este texto es parte de la ley que regulaba a los esclavos. Y esta ley decía que cuando un hebreo tenía una deuda con otro hebreo demasiado grande, este hebreo que tenía la deuda se podía vender al otro hebreo que tenía que cobrarla para que le trabaje y para que lo sirve durante 6 años. Y el deudor llamaría señor a la otra persona que trabajaría para este hombre, en el campo, igual con los animales, limpiando la casa, cuidando de los niños, únicamente por tener un sitio donde dormir y comer. Así era la paga de la deuda. Pero Dios hizo algo en esto. Estableció algo y eso me encanta del Señor. El 7º año, dice la Biblia, que era el año de la libertad. ¿Cómo? Sí. El deudor, después de haber trabajado 6 años para pagar su deuda, cuando llegaba el 7º año era el año de la libertad. Nadie quedaba con deuda para siempre. Venía la libertad después de 6 años de pagar un precio. El 7º año no solo recibía la libertad, sino también recibía una cesta, dice la Biblia, de regalo. Le daban riquezas, le daban cosas para que el esclavo, después de perder 6 años de su vida sirviéndole, podía rehacer su vida. Podía tener comida para bastante tiempo, podía tener dinero. ¿Qué cosa más maravillosa ha hecho el Señor? Pero Dios en la ley dejó una coma, una excepción que raras veces ocurre, y es lo que hemos leído ahí. Era que durante esos 6 años el corazón del esclavo entraba en una intimidad con el corazón del hombre a que lo servía. Y cuando venía la libertad, igual le decía, bueno, ya estás libre, toma tu cesta, toma tus cosas y puedes irte. Pero cuando el esclavo, cuando el corazón del amo y el corazón del esclavo entraban en una relación íntima, llegaba el 7º año, el esclavo que amaba a su amo podía rechazar voluntariamente su libertad. Pero ¿cómo? Sí, lo dice la Biblia. Podía rechazar y podía decirle a su amo, no te dejaré porque te amo. Amo tu casa porque he descubierto que ser un pequeño esclavo en tu casa es mejor que ser un dueño de mi propia vida. No te dejaré porque contigo me va bien. Abandonaba el esclavo su libertad para seguir sirviéndole a su amo. El Señor tomaba a este esclavo, y esto es fuerte, lo hemos leído, y dice la Biblia que lo tomaba al esclavo, lo llevaba delante de la puerta de su casa, llamaba a sus familiares, llamaba a sus amigos, a los vecinos, y agarraba una, ¿cómo se llama este instrumento? Agarraba una lesna, que la lesna es un instrumento como un destornillador que cosaban la piel. Agarraban una lesna, le ponían la oreja al esclavo en la puerta y con la lesna, ¡claca!, le hacía un agujero en su oreja, y la sangre que salía de la oreja del esclavo era la sangre del pacto eterno con su amo. Le ponía un pendiente con la familia y el esclavo volvía a ser parte de la familia. Renunciaba a su libertad por amor, por servir a su amo. ¿A qué os suena esto? Hay hoy día esclavos por amor en medio de nosotros. Hay hoy día esclavos que renunciemos a nuestra libertad por servir a nuestro amo. Tenemos una deuda con Él por el sacrificio que Él hizo en la cruz.
Y hablando de esto, me acordé de aquel hijo pródigo, que os acordáis que un día se fue a su padre, le dijo: papá, darme todo lo que me pertenece. Y se fue en el mundo, pero se acordó después de las miserias que le pasó en el mundo, se acordó pensando con voz alta diciendo: en la casa de mi padre hay esclavos que viven mejor que yo. Y dice la palabra que ha vuelto a la casa de su padre diciéndole a su padre: Padre, no quiero que me trates como un hijo, sino trátame como un esclavo. Esclavos por amor. Hoy día dijo el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Hoy día, árabes, ganancia es vivir y Cristo es morir. Vivimos en estos tiempos. Somos sus esclavos y la gente nos juzga porque dedicamos nuestro tiempo a la obra del Señor a veces y vienen tus amigos y te dicen: eres joven, vive la vida. Estás loco para ir de todos los días a una iglesia a orar. Eres joven, vive la vida es muy corta. Escuchamos día tras día esto. ¿Es cierto o no es cierto? Pero lo que pasa con el mundo es que nosotros entendemos de que si hemos decidido en ser sus esclavos, lo hacemos por amor, porque un esclavo por obligación no lo puede servir. Quizás te obligan tus padres para que vengas a la iglesia, quizás te obligan tu marido o tu esposa para que vengas. Es imposible entender tu llamado si vienes por obligación. Mateos 16 dice, versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. ¿Cómo? Sí, el que quiere ganar su vida la perderá. ¿Pero qué dices, hermano? Lo pone en la palabra. Si quieres ganar tu vida para Él, la tienes que perder aquí en la tierra. Y todo el que pierda su vida por causa de Él, dice la Biblia, la hallará. El versículo 26 dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener tanta cosa aquí en la tierra y no tenemos nada ahí arriba? Porque la Biblia dice, juntaros riquezas, no en el mundo ni en la tierra, porque la polilla y los bichos se las comen. Juntaros riquezas ahí arriba, porque ahí las tendréis para siempre. De la manera que estos esclavos ponían sus orejas en el marco de la puerta para hacer un pacto con su sangre, de la misma manera los esclavos hoy día debemos renunciar a nuestros derechos. Abre tu Biblia en Filipenses 3, estoy por terminar. Filipenses 3. Filipenses 3, del 7 a 8, dice así. Pero todas las cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y más aún, ciertamente, todas las cosas las considero perdida por el privilegio de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he perdido todo esto y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si estás aquí, a lo mejor has hecho de Jesús el Salvador de tu vida y no el Señor. Estamos mal quizás, porque para ser su Salvador solamente debemos entregarle nuestros pecados, decirle, toma mis pecados, Señor, y es nuestro Salvador. Pero para que Él sea nuestro Señor, tenemos que entregarle nuestros derechos. Tenemos que entregarle todo.
qué alegría es darle a Jesús tus pecados, pero ¿cómo duele darle a Cristo tus derechos? ¿Cómo que no tengas derecho a nada, que mi derecho lo tenga Él, que no tenga derecho a... No, si somos sus esclavos, Él tiene nuestros derechos, porque Él es nuestro amo. Y dice el apóstol, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Gálatas 6 dice, versículo 17, de aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ojo, ¿por qué lo llamamos Señor si no somos sus esclavos? Porque se llama al Señor a un amo. Cuando llamamos Señor a Jesús es que es nuestro amo, que nuestra vida le pertenece a Él, le pertenece a Él. Los esclavos de Jesús no tienen derechos, pero a veces amamos más a nuestros derechos que a Jesús. Y eso es lo que hoy en día pasa. Si renunciamos a nuestros derechos, seremos esclavos de Él. Mateo 25:23 dice, mi Biblia, JBL, la Biblia del Jubileo, que es la traducción antigua, dice, su Señor le dijo, bien, buen esclavo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Las antiguas Biblias, la Biblia más buena, que es la traducción antigua, la Biblia del Jubileo, no existía la palabra siervo. Era todo esclavo. ¿Entendéis lo que es ser seguidor de Cristo? ¿Entendemos lo que es ser sus esclavos? ¿Entendemos lo que es ser cristiano? Ser cristiano no es como nos han pintado. Te vas a la iglesia un domingo, oras 4 Padre Nuestro, 5 Ave María y el Señor tenga misericordia y te dé descanso eterno. No es esto ser cristiano, nos han engañado. Ser cristiano es pagar un precio como estos dos jóvenes. Se fueron en la isla a pagar un precio porque tenían una deuda de amor con Él. Qué valentía que dos niños renunciasen a todos. Es historia, hermanos, leerla por favor, os va a hacer muy bien. Es historia de la iglesia, es historia que ha pasado, que es real. Y la iglesia de los moravos en aquella época alcanzó a tener 825 personas. Que este conde alcanzaban personas que eran perseguidas en la República Checa. Qué fuerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por Cristo? Vienen tiempos difíciles, hermanos. Aquí no vamos a predicar, vente a Cristo y te irá todo bien y tendrás gozo, alegría, dinero. No, todo lo contrario. Cristo es separación, Cristo es muerte. Cristo es pagar un precio en la cruz. Nos han engañado. Ser cristiano es ser su esclavo. En no tener derechos. ¿Cómo? No, Él tiene mis derechos. ¿Sabéis cómo se llaman hoy día a los esclavos? Locos, radicales, judaístas, primos hermanos del diablo. Así se llaman las personas que quieren servir la palabra del Señor. Amados, que el Señor nos ayude a que podamos entender cuál es la diferencia entre un cristiano y un esclavo. La Biblia no pone tantos nombres. Di que el predicador, el apóstol, el gran hombre. No, ellos se llamaban esclavos. ¿Lo entendéis? Pablo, esclavo de Jesucristo, y llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Pedro, esclavo de Jesucristo. Y nosotros, el gran predicador, el gran pastor. Pero ¿qué es esto, por favor? El gran papa. No, el papa. Pero ¿qué es esto? ¿Qué papa ni qué leche? No existe tal cosa en la Biblia. Somos esclavos de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en no tener temor a lo que está viniendo, porque
tenemos que pagar esta deuda que Él hizo en la cruz. Y será una deuda que quizás la tenemos que pagar con nuestra vida. Quizás nos cueste la cabeza decir que le amamos. Los machetes musulmanes están persiguiendo. Estamos viendo que la palabra dice que todo el mundo empezará a odiar a Israel. Israel es el reloj profético del Señor. Todos los países van a odiar a Israel. Todos se pondrán contra él. Estamos viendo como Líbano, Irán, Gaza, Hamas, Líbano, todos los que están alrededor. Empezará Rusia, empezará China. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir su palabra. Y el Señor dice que habrá mucho llanto y mucho dolor. Y dice Isaías, como mujer adúltera me has abandonado, pero los dolores de parto llegarán a ti. Vendrá dolor sobre la iglesia, no te creas que nosotros no pasaremos por dolor. Y los que no tienen buena raíz en la Biblia serán los primeros que van a negarlo a Jesucristo, como Pedro. No, este iba con él. No, yo no lo conozco a Jesús, dijo Pedro. Estando con el Maestro 3 años y medio, ¿cuánto más tú y yo si no conocemos la palabra? La primera persecución y perseguición que va a haber de cristiano, los que no tienen raíces dirán, bueno, yo prefiero vivir que mejor negar a Cristo. Y dice la palabra, el que me negará delante de los hombres, yo lo negaré delante de los ángeles. Y entonces, eso no es un juego. Esto es una guerra. Y Jesucristo es la paz. Amén. Felipe, ponme la canción que te dije para terminar, así oramos. Ya no soy el esclavo del temor. Hay una canción muy linda. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender nuestro llamado. Ayúdanos a pagar un precio que nos mandas a pagar por esta deuda de amor que tú la dejaste en la cruz, Señor. Que podamos entender que ser tu esclavo nos quita nuestros derechos. Que podamos entender que ser tus esclavos tenemos que renunciar a nuestra propia vida y perderla por amor a ti para que la podamos hallar. No es fácil ser cristiano, pero vale la pena, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por esta palabra. Amén y amén. Puedes terminar.